del pacto de Dios con Abraham. ¿Sí? Dios hace un pacto con él y le da una señal. En este caso, hermano, los judíos, y no solamente los judíos, sino que también esa señal fue transmitida a su otro hijo, ¿no? Más abajo lo dice, su otro hijo Ismael, sí, a toda su casa, como un pacto de Dios con Abraham. Eso se llama la circuncisión. Si vamos más adelante al Nuevo Testamento, después de Cristo, cuando Cristo ya había venido, había redimido al ser humano, más adelante, si ustedes notan en la carta a los Gálatas, hay una controversia y una discusión por la cual, hermano, se discute lo de la circuncisión, ¿sí? Pero vemos, hermano, que Dios lo hace como una señal, ¿no? Como una señal. Más adelante ustedes van viendo que ese pacto Dios va cambiando conforme va avanzando la historia, empieza a cambiar. Ahora él habla de la circuncisión del corazón, sí, que ya es, perdón hermano, ya es un cambio más profundo, sí, el cambio del corazón. Vamos a ir a Colosenses capítulo 2, versículo 11. ¿Ya lo tiene, hermano? Dice sí, perdón, hermano. Dice así: en él también fuiste circuncidado. Tiene un concepto en el cual Dios le va dando un modelo, sí, porque el ser humano o el pueblo de Israel constantemente se desviaba. El pueblo de Israel constantemente se desviaba del propósito por el cual Dios lo había llamado. Y muchas veces Dios permite el exilio, Dios permite, hermano, que ese pueblo sea muchas de las veces cautivo por causa de la rebeldía. Dios, conforme va avanzando el tiempo, ve que el ser humano no cambia, hermano, sino que vuelve a caer en las mismas cosas generación tras generación. El pueblo se levantaba, adoraba a otros dioses, desobedecía a Dios, y Dios va viendo y tiene un plan desde el principio. Ese plan era salvarlo de su arrogancia, de su rebeldía, de su orgullo, de su pecado. Sí, y Dios dice en Ezequiel, hermano, si no me equivoco, Ezequiel 36, 26, Dios le dice: ¿sabes qué? Voy a cambiar tu corazón, sí, voy a darte un corazón que sea sensible a mi palabra. Voy a quitarte ese corazón duro y te daré un corazón que esté apto, o en este caso, que esté sensible a mi palabra y a mi voz, que me escuche. Escribiré en las tablas de tu corazón mis mandamientos para que los guardes. ¿Sí? Entonces Dios apunta al ser humano a un cambio interno, ¿sí? Porque Dios ve que al darle los mandamientos al ser humano, en este caso primero empieza un pacto con Abraham, de ahí sale el pueblo de Israel, el pueblo judío y muchos pueblos más, ¿sí? Pero Él le va dando un giro a lo interno del ser humano, porque el ser humano, a través de las ordenanzas, a través de los mandamientos, es como cuando a ti te dicen: ¿sabes qué? En este caso los mandamientos dicen: no matarás.
no darás falso testimonio, no desearás la mujer de tu prójimo. Y el ser humano, al conocer esos mandamientos, es tendencioso a pecar. ¿Dónde está la maldad? En la carne, ¿sí? La carne es la que tiene la tendencia a pecar, nuestra carne, ¿sí? Nuestra carne tiene esa tendencia, ¿sí?, a ir en contra de Dios. Entonces, cuando el ser humano escucha, no vas a hacer esto, no vas a hacer lo otro, ¿qué hace el ser humano? El ser humano siempre, en este caso su carne, busca ir en contra de los mandamientos de Dios. Entonces dice, ¿sabes qué? Voy a circuncidar tu corazón, voy a hacer un cambio interno en ti. ¿Por qué? Porque el ser humano por sí mismo, hermano, o por voluntad propia, no puede lograr la obediencia a Dios, ¿sí? Por voluntad humana, el ser humano no puede lograrlo. Entonces Dios necesitaba hacer un cambio en el ser humano para poderlo salvar de su desobediencia, de su pecado. Necesitó trazar un plan para que el ser humano pudiera salvarse, pudiera llegar al camino de la obediencia, y no propia, sino a través de un camino de sacrificio, de dolor, de muerte y de resurrección, que le iba a traer al ser humano un cambio en el corazón, un cambio de mentalidad, un cambio de deseo, ¿sí?, de desear ya no pecar más, sino de desear obedecer a Cristo por voluntad propia. Amén. Entonces, la circuncisión después se convierte, hermano, que viene representando en este caso la circuncisión, donde se quita, hermano, el prepucio del varón. Ese pedazo de carne que se quita representa la carne, hermano, representa la carne, en este caso nuestra carne en una representación, representa quitar ese pecado, esa maldad, eso que contamina, ¿sí? Ese pedazo de carne es quitado, ¿sí? ¿Para qué? Como una representación de quitar la contaminación. Otra de las cosas que representa, hermanos, si ustedes notan, ¿por qué precisamente la señal fue en el prepucio del varón? ¿Por qué? Porque estaba en su aparato, ¿qué? Dios le promete a Abraham, ¿qué? Que se iba a reproducir. Entonces esa señal fue en el aparato reproductor del hombre, que es cómo iba a venir la descendencia de Abraham y se iba a multiplicar. Entonces esa circuncisión, hermano, el pueblo judío la tuvo por años y hasta el día de hoy como una señal, ¿sí? Ahora no sé si lo podamos entender como una señal de Dios para con Abraham. Más adelante eso se convierte en una discusión. ¿Por qué? Porque el pueblo judío quería circuncidar ¿a quién? A los gentiles. Y Pablo empieza a defender y empieza a decir, ¿sabes qué? No es necesario que ellos sean circuncidados, porque al final del día, si no obedeces la palabra y eres circuncidado, dice, ¿de nada qué? De nada nos aprovecha, porque aunque sea circuncidado y no obedece, de nada le sirve la circuncisión. Hablando en Pablo defendiendo este aspecto, ¿no?, que el pueblo judío tenía arraigado. Entonces cuando se presenta a Cristo, vemos que era la sombra de lo que venía. Pero ahora hay un texto que está, vamos a ir ahí a Proverbios 29. ¿Ya está ahí? El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será ¿qué? Quebrantado, y no habrá para él medicina. Podemos notar, hermano, que Dios reprendió muchas veces a su pueblo, muchas veces.
tanto que cayó en exilio muchas veces. Si ustedes recuerdan, fue a través de los babilonios, de los asirios, los romanos. ¿Por causa de qué? De su rebelión y de su necedad. Ahora, ¿qué representa la cerviz? La cerviz es esta parte que tenemos aquí atrás, hermano. Sí, por aquí. Si ustedes notan, cuando alguien tiene ganado, lleva sus becerros o lo que usa y pone el arado, y luego pone algo que los une en el cuello. No sé si lo han visto. Se llama, déjenme recuerdo si alguien me acuerda por ahí. De hecho, el Señor lo menciona. ¿Cómo? El yugo exactamente. Entonces se les pone aquí en la cerviz. Pero cuando ese becerro o el que es tomado se endurecen y no quiere ser atado, no quiere que se lo pongan, ¿qué es lo que hace, hermano? Se endurece y no deja que se lo pongan. Entonces, esa señal, ¿qué representa? Cuando ese becerro, ¿sabes qué? Lo toman como un becerro, o lo que se le vaya a poner, o lo que esté usando para el arado, para sembrar, es utilizado y dicen, ¿sabes qué? Pues este es rebelde, y lo empiezan a querer domar, ¿no? ¿Por qué? Porque no se deja poner la cerviz. En este caso, no dobla su cuello, ¿sí? ¿Qué representa el no doblar el cuello? Representa, hermano, en nosotros como seres humanos, hablando en lo general, representa rebeldía, representa orgullo, representa no dejarse dirigir por Dios. Porque cuando le ponen eso, ¿qué es lo que hace el que los va sembrando? Los va dirigiendo por los surcos, ¿no? Los va dirigiendo. Entonces Dios es el que quiere, hermano, que nos dejemos dirigir, ¿sí? En otra ocasión el mismo Señor lo dice en un texto, en Mateo 11:30, dice, vengan a mí, que ligera es mi carga. Dice, ligera es mi carga y mi yugo, no recuerdo bien cómo dice, pero está ahí en Mateo 11:30. Dice que fácil y ligera es su carga. Le dice, vengan a mí, yo voy a quitar sus cargas, yo voy a quitar, en este caso, lo que les está estorbando o lo que no les permite avanzar. Además de eso, les voy a dar, ¿qué? Dirección y descanso, ¿sí? Pero el hombre que endurece la cerviz no permite que Dios trabaje en él, ¿sí? Entonces representa orgullo, representa rencor. Entonces Dios vio esto en su pueblo, vio esto en el ser humano, vio que el ser humano era incapaz de cambiar por su propia voluntad. Entonces traza un plan donde, hermano, Dios iba a cambiar su corazón. Pero ¿por qué el corazón? ¿Por qué Dios tenía que cambiar el corazón? Le tenía que dar una nueva naturaleza, lo que se llama el nuevo nacimiento. Sí, en una ocasión Nicodemo le pregunta, Señor, ¿qué necesito para heredar la vida eterna? El Señor le dice, ¿sabes qué? Pues tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer del agua, tienes que nacer del Espíritu. Y Nicodemo lo toma literal y piensa que necesitaba nacer de su mamá de nuevo. Y el Señor le empieza a explicar. Entonces, es necesario que Dios cambie el corazón, porque el corazón por sí mismo, hermano, se alimenta de lo que tú escuchas, de lo que tú ves. Y el ser humano está acostumbrado, hermano, a hacer lo malo cuando no conoce a Dios. Pero vemos que Dios dice, ¿sabes qué? Voy a cambiarlo, voy a transformarlo. Entonces sabemos que vino Cristo a salvarnos, se dio por nosotros, nos abrió la puerta para entrar a la presencia de Dios de nuevo, poder entrar a su presencia y poder cambiar esa naturaleza rebelde, orgullosa del ser humano, cambiar su pensamiento, cambiar su manera de pensar, cambiar su manera de ser, quitar los deseos, en este caso porque el ser humano también tiene deseos al pecado, y cambiar todas esas cosas para que él se pudiera arrepentir. Entonces este texto nos dice, ¿sabes qué? El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado.
y no habrá para él medicina. Sí, en otro texto más adelante, si no me equivoco, es en el profeta Isaías, dice que Dios es la medicina que necesitamos. Sí, Dios es la medicina que el ser humano necesita para vencer. Sí. En Colosenses 2:11 hablamos de la representación. Ezequiel 36:26 nos habla del cambio del corazón. Y ahora vamos a leer un poquito Romanos 2:28 para entender un poquito más. ¿Ya lo tiene? Voy a leer desde el capítulo 2, versículo 25. ¿Ya está ahí? Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas ¿qué? La ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Sí, pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es que es la del corazón, en el espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de ¿quién? Sino de Dios. O sea que no es la letra, en este caso, la que cambia, no es en este caso por el mandato conocimos lo que es bueno y lo que es malo, sí, por los mandamientos. Pero eso no es lo que cambia al ser humano, sino que, sino el Espíritu de Dios que hace la transformación del corazón. Sí, Dios transforma el corazón a través de ¿qué? De su Espíritu Santo. El Señor dijo: no los deja huérfanos, vendré a vosotros. Y en Hechos ellos reciben la promesa, viene el Espíritu Santo por primera vez, es derramado en Hechos de los Apóstoles capítulo 1 y 2, si no me equivoco. Viene el derramamiento y el cambio de naturaleza para el ser humano. ¿Por qué, hermano? Porque si el corazón, fíjate bien, si el corazón no es transformado por Dios, el ser humano, hermano, no cambia. Amén. Solamente lo convierte en apariencia. ¿Cómo es esto? O sea que si un corazón no es transformado, hermano, vamos a poner un ejemplo en la iglesia, pues somos muchos. Pero el que es verdaderamente transformado, él se comporta de la misma manera aquí, de la misma manera en su casa y de la misma manera en su trabajo. Pero el que no ha sido transformado, puede ser que aquí se comporte, pero donde no lo vean, él va a sacar lo que él es. ¿Por qué? Porque solamente lo ha convertido en ¿qué? En una apariencia. ¿Por qué? Porque no ha sido transformado su corazón. Su corazón no ha sido transformado por Dios. Porque cuando el corazón es transformado por Dios, esa persona es temerosa de Dios. Esa persona se puede equivocar y puede pecar, pero cuando peca o cuando se equivoca le duele el corazón. Va delante de Dios y le dice: Señor, perdóname, porque le duele el corazón haberle fallado a Dios. Esa persona ha sido cambiada, ha sido transformada por el Espíritu de Dios. Su corazón, ¿por qué su corazón? Dijo el Señor que del corazón salen ¿qué? Los malos pensamientos, los hurtos, los adulterios del corazón. Entonces es necesario que el corazón sea transformado, porque también al ser transformado el corazón, Dios va transformando el pensamiento. Si hoy tenías tú deseos
o tenías algún deseo, algún anhelo, esos son quitados. ¿Para qué? Para poner el anhelo de Dios. Ahora el que es cambiado y transformado busca hacer la voluntad de Dios, busca entrar en el propósito de Dios, busca cumplir el propósito por el cual fue llamado a través de la obra poderosa de Cristo en la cruz. Sí, entonces el ser humano necesita ese cambio, hermano. Necesita nacer de nuevo. De lo contrario, siempre vivirá de la misma manera, se comportará de la misma manera. Y ahora te preguntarás, ¿cómo viene ese cambio? ¿Depende de mí ese cambio o no depende de mí ese cambio? Nos haríamos otra pregunta, hermano. ¿Un creyente puede endurecerse? ¿Un creyente, hermano, puede caer de nuevo a esa condición? Un creyente puede caer en esa condición. Un creyente está expuesto a caer en esa condición. ¿Por qué, hermano? El Señor lo dice, o su palabra lo dice en muchos textos: no apaguéis ¿qué? El espíritu. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el ser humano puede caer. En una ocasión dice que el pecado es engañoso. Sí, y le habla a los creyentes, no recuerdo la carta, pero dice que el pecado engaña. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando el ser humano o el creyente empiezan a pecar, primeramente le duele, pero de tanto practicarlo, hermano, ya después lo normaliza. Y esa es una condición muy crítica, hermano, normalizar el pecado. Sí, porque cuando tú normalizas el pecado, ya se te hace normal, ya no se te hace tan grave. Sí, ya no se te hace tan grave tanto que lo permites tú y lo permites a tus hijos, porque ya no se te hace tan grave. Entonces caer en esa condición es engañosa, porque el pecado, ¿qué dice? El pecado te va engañando. ¿Sí? ¿Qué depende de nosotros, hermano? Dios nos dio la voluntad. ¿Cuál es la voluntad? La voluntad nos pertenece. Yo decido buscar a Dios. ¿Sí? Yo decido si busco a Dios con un corazón sincero, con un corazón arrepentido, o no lo busco y sigo en la misma condición. Nosotros tenemos la decisión de buscar o no buscar a Dios. Sí, la voluntad, hermano, es decir, ¿sabes qué? Yo he pecado. Pero cuando nosotros, dice la palabra de Dios, endurecemos la cerviz, en este caso dice la Biblia que seremos ¿qué? Quebrantados, hermano, porque el endurecer la cerviz representa terquedad, rebelión, resistencia a Dios. Y dice, hermano, ¿por qué? Porque no se quiere inclinar, porque no se quiere arrepentir y porque no quiere buscar a Dios. ¿Cómo logramos estas cosas, hermano? Obedeciendo. Cuando tú obedeces, hermano, ¿qué es lo que provocas, hermano? Que tu corazón se vaya liberando. Si no, tú chécalo, hermano. Cuando tienes una dificultad, un problema, voy a poner un ejemplo. Cuando tienes un problema con alguien, no voy a poner en este caso ejemplos, nada más así, y tú decides guardarle rencor a esa persona, decides odiarlo, decides apartarte, decides poner distancia, decides prácticamente odiarlo. ¿Qué es lo que hace tu corazón? ¿Qué es lo que hace, hermano? Se endurece, se endurece, se endurece, y todo provoca rebelión. Pero cuando tú decides de lo contrario, no endurecer, dice la escritura, la cerviz, y obedeces a la palabra y dices, ¿sabes qué? Yo le voy a pedir perdón, porque el pedir perdón es una decisión, no es un sentimiento. ¿Sí? Pedir perdón es una decisión, no es algo que yo sienta, porque dices, es que yo no siento pedirle perdón. Nunca lo vas a sentir, porque es una decisión. Entonces tú tomas la decisión, pides perdón o aceptas que te equivocaste, empiezas a obedecer, empiezas a tratar de amar a Dios. ¿Qué es lo que pasa con el corazón? El corazón se libera, el corazón se va ablandando, hermano. El corazón se ablanda. Pero entre más tú te rebelas, más eres endurecido. Te voy a poner el ejemplo de Faraón. El Faraón
tuvo la oportunidad de dejar ir al pueblo de Dios. Dios le advirtió, si no me equivoco, 3 o más veces. Le dijo, deja ir a mi pueblo a través de Moisés. Y le presentó señales, hermano, plagas. El agua se convirtió en sangre. Le dio muchas señales para que él tomara la decisión y dejara ir al pueblo de Dios. Pero Faraón, ¿qué hizo Faraón, hermano? Algunos dicen, no, es que Dios lo endureció. Sí, pero eso fue porque Dios lo entregó. ¿A qué lo entregó, hermano? A sus deseos. Porque el Faraón ya había visto, hermano, lo que Dios podía hacer. Y él decidió no hacerlo. Entonces, ¿qué hizo Dios? Lo entregó. Lo entregó a lo que él quiso. Hay un texto aquí en Romanos que nos habla un poquito de eso. Está aquí mismo donde estamos. Déjenlo, busco rapidito. Romanos capítulo 1, versículo 28. ¿Ya lo tiene? Dice así: de Dios provoca endurecimiento. Cuando Dios ya te llamó la atención varias veces, y nosotros decidimos no hacer caso, nuestro corazón se endurece. ¿Cuál es el peligro aquí, hermano? El peligro es que podemos caer en una situación decadente, donde nuestra mente y nuestro corazón sean entregados a la inmundicia, al pecado y a la muerte. Dios nos salvó, hermano, nos rescató, se entregó por nosotros. Aquellos que conocemos el Evangelio sabemos el grande amor con que Cristo nos amó. Y eso es lo que nos mueve a obedecer su sacrificio, su gracia, su misericordia, porque sabemos lo que Él hizo aquí en lo interior, sabemos lo que Él hizo aquí adentro. Sí, cómo Dios nos sacó de un mundo de dolor, de un mundo de pecado, de un mundo de apariencia. Cristo nos sacó de ahí, hermano, con su poder, con su gracia. Él decidió cambiar nuestro corazón, pero ¿cómo lo hizo? Tuvo que ser sacrificado, tuvo que ser muerto, azotado y derramar su sangre. Hubo un sacrificio para poder cambiar este corazón. Ahora el que viene a Cristo y acepta a Cristo en su vida, decide inclinar la cerviz a su voluntad. Ese hombre es cambiado y ese hombre es transformado por la poderosa palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios que Él envió para cambiar el corazón. Cambia nuestra naturaleza, cambia nuestro pensamiento y cambia nuestra manera de ser, hermano. Nosotros, hermano, necesitamos recordar el sacrificio de Cristo. No un día, hermano, todos los días, para que no se nos olvide de dónde Dios nos sacó. Porque Dios ha traído, hermano, esta ayuda que necesitábamos, que nadie más podía lograr. Yo en carne propia lo puedo testificar, el mismo Pablo lo testifica en Romanos. Y él dice: porque termino haciendo lo que no quiero hacer. ¿Qué nos lleva ahí? ¿Qué nos lleva ahí, hermano? La carne. La carne nos lleva
al pecado. La carne tiene anhelo de pecar. Aunque estamos en Cristo, vivimos en este cuerpo de carne. Ahora, ¿cómo Dios logró eso? El apóstol Pablo dice: ¿quién me librará de qué? De este cuerpo de muerte. ¿Qué es lo que se arranca, hermano, en la circuncisión? La carne. La carne, hermano, del prepucio. ¿Qué es lo que hace Cristo, hermano, en la transformación? Nos ayuda en medio de nuestra debilidad. Nos ayuda en medio de nuestra debilidad, que es esta carne. Nos ayuda, hermano, a doblar el orgullo. Por eso es necesario que nosotros recordemos siempre lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Porque a través de la cruz, a través de la muerte, ¿qué es lo que murió? ¿Qué es lo que sacrificó Cristo? Su cuerpo, su carne. En la cruz del Calvario le dio muerte al pecado en la cruz. Cristo venció a la muerte y al pecado, ¿dónde? En la cruz del Calvario, para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna, nuevo corazón, nuevos pensamientos, para que tuviéramos esperanzas de vida eterna. Porque tenemos esperanza. Entonces Pablo decía: ¿sabes qué? La circuncisión en la carne no aprovecha. Porque hoy la circuncisión es en el corazón, a través del Espíritu Santo de Dios. A todo aquel que diga: Señor, yo quiero más de ti, yo quiero arrepentirme. Depende de mí, en cierta parte depende de ti. Depende de Dios, claro, porque Él es el que transforma. ¿Quién es el que transforma? Dios, no el ser humano. ¿Quién transforma? Dios. Pero Dios dice: hey, vengan. Y cuando sean llamados por Dios, ¿qué dice? No endurezcáis el corazón. ¿Qué es lo que necesitamos hacer nosotros como seres humanos, hermano? No endurecer el corazón para con Dios, abrirle el corazón, ser honesto con Dios, decirle: Señor, tú me conoces más que nadie porque tú me ves. Necesitamos abrir el corazón, no endurecerlo, porque cuando tú endureces el corazón, trae serias consecuencias a tu vida, hermano. El principal perjudicado, ¿quién es? El que se endurece. Entonces Dios vio, hermano, que esto no podía ser quitado. La rebeldía del ser humano no podía. Y Él traza Dios traza un plan, hermano, en el cual decide salvar al ser humano a través de cambiar su corazón, su mente. Tú puedes leer en ese texto de Mateo. Vamos a ir a Mateo capítulo 11, versículo 30. Vamos a leer desde el 28. Cuando lo tenga ahí me contesta con un amén. ¿Qué dice ahí? Venid a mí. Dios ofrece, hermano, descanso en el alma, porque el pecado que acarrea, hermano, muerte, peso del pecado, culpa, depresión, muerte y dolor. Eso es lo que acarrea el pecado. Y todo aquel que no ha venido a Cristo, aún nosotros como creyentes, puede pasar tiempo y no vamos al Señor. Aunque sabemos que el Señor es la puerta, es el descanso, no vamos a Él. Podemos aplicarlo a la iglesia, podemos aplicarlo a la iglesia.
¿Sí? Y dice así: y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Cuando nosotros decidimos, hermano, no endurecer la cerviz, ¿qué hace el becerrito? Automáticamente, prácticamente está así y deja que le pongan el ¿qué? El yugo. Pero el que no, ¿qué es lo que hace, hermano? Pues se va a quitar a toda costa. ¿Para qué? Para que no se ha puesto ese yugo. Pero cuando la cerviz no se endurece, automáticamente, hermano, cuando nosotros no endurecemos el corazón, aceptamos la voluntad de Dios, automáticamente le permitimos a Dios que obre en nosotros, hermano. Le permitimos a Dios que transforme nuestra mente, nuestro corazón, y además de todo, hermano, hallamos descanso para el alma. Porque el alma se cansa, hermano. El pecado cansa. El pecado, hermano, cansa. Tanto que mucha gente llega a desear la muerte, hermano, porque de tanto pecar no se ha llenado. ¿Y qué es lo que pasa? Lo único que desea es la muerte. Hace un poquito, si tú escuchas, hermano, varios artistas famosos que encontraron, hermano, y estuvieron en la cúspide del éxito, ¿sabes qué es lo que dicen? Yo escuché una entrevista, he escuchado mínimo unas 2, 3 entrevistas con gente famosa. Uno de ellos, Julio César Chávez, que dice que cuando él logró todo lo que tenía que lograr, se empezó a sentir solo. Dice, tenía amigos, tenía fama, tenía dinero, pero sentía un hueco en mi corazón y no halló cómo llenarlo, hermano. ¿Sabes cómo lo llenó? Lo llenó con las drogas, tanto que se destruyó. Hace poquito escuchaba un cantante que decía, lo tengo todo, tengo fama, tengo todo, pero llego a mi casa y me siento solo. ¿Por qué, hermano? Porque necesitamos a Dios, porque Dios es el que nos da descanso, Dios es el que nos da felicidad. Es más, hermano, me atrevo a decir que todo lo que podamos tener materialmente, y eso es una verdad total, aunque tengamos todo lo material, aunque tengamos todo el éxito del mundo, nada va a llenar lo que Cristo nos hace sentir, hermano. Solamente Cristo es el que puede llenar nuestro corazón de felicidad. Es el único que puede llenar nuestro corazón de sentirse dichoso. No es el éxito, no es lo material. Es, hermano, lo que Dios es y lo que Dios representa, lo que nos hace felices. Yo te invito el día de hoy, hermano, con todo mi corazón, a hermanos, visitas, que nos acerquemos a Dios, hermano, con un corazón limpio. Al decir limpio, me refiero con un corazón sincero. Un corazón que no venga con apariencias delante de Dios, porque Dios nos conoce a todos, hermano. Sabe lo que somos dentro y fuera de aquí, en lo íntimo. Él sabe todo lo que hacemos y no hacemos. Pero a Dios le agrada, hermano, que el ser humano se abra y sea sincero con Él. Eso es lo que provoca un cambio, hermano. Y eso es lo que provoca una transformación. Cuando una persona sea sincera con Dios, cuando una persona deja de pensar en el mañana y piensa en el ahora, en la oportunidad que hoy tiene. Porque Dios, déjame decirte, Dios, si tú se lo permites, ¿qué me refiero a tú se lo permites? Que tú decides abrir el corazón hoy, mañana, aunque el mañana, dice el hermano Lupe, no nos pertenece, pero hoy podemos tomar esa decisión y acercarnos al trono de su gracia, acercarnos al trono de su amor y de su misericordia, permitir que Dios con su yugo nos dé dirección, nos dé descanso y nos dé fortaleza, porque este camino es de fe para fe, que aunque no vemos, creemos en las grandes promesas de Dios.
Así como Abraham obedeció y le creyó a Dios y fue contado como un hombre justo, tanto que hoy le llaman el padre de la fe, porque decidió creerle a Dios. Yo te invito el día de hoy a que le creas a Dios, a que le creas a sus promesas, porque Él no falla, hermano. Nuestro Cristo no falla, sino que Él es poderoso y fiel a todo aquel que le cree, a todo aquel que le obedece de corazón y permite que Dios le cambie, que Dios le transforme y provoque y venga, como la declaración del apóstol Pablo: todo aquel que está en Cristo, ¿qué es, hermano? Nueva criatura es en Cristo Jesús. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios porque nos permite hoy, hermano, compartir su palabra. Gloria a Dios.